sirve para identificar de manera única un registro. Y esto para evitar la duplicidad de información. Entonces, la teoría me dice que una llave primaria es el conjunto de atributos que distingue cada ocurrencia de una entidad de forma inequívoca a las demás. En otras palabras, de manera única. Ojo aquí, me hablan de conjunto de atributos. En base de datos, todo el tema de base de datos, la teoría relacional, se fundamenta en la teoría de conjuntos, ¿sí? Más adelante vamos a ver que los joins son interpretaciones de operaciones de conjuntos, unión, intersección, ¿sí? Porque se basa en la teoría de conjuntos. Entonces aquí me dice conjunto de atributos, y cuando habla de conjunto es porque puede ser un campo o varios campos. Existen dos tipos de llaves primarias simples y compuestas. Las llaves primarias simples son aquellas que están compuestas por un único campo. Por ejemplo, si estamos hablando del sistema de la SAT, el NID. Si estamos hablando del sistema de RENAP, el CUI. Llaves primarias compuestas es cuando tenemos la combinación de varios campos, ¿sí? Entonces yo defino, por decirles algo, departamento y municipio como llave primaria. Entonces es la combinación de ambos para garantizar que no hay repetidos. Por ejemplo, entonces, ¿qué necesito que tengamos claridad aquí? Es llaves primarias hay de dos tipos, simples, compuestas. Simples un campo, compuestas en campos, ¿sí? Y el objetivo es identificar un registro de manera única en mi tabla. ¿Por qué lo voy a hacer? Para evitar duplicidad de información. Llaves foráneas. Las llaves foráneas me dice que es el conjunto de atributos común a dos entidades. Sirve como relación entre dos entidades y no es atributo de la entidad relacionada, pero es llave primaria de la entidad con la cual está relacionada. Entonces, les coloco estas definiciones porque estas definiciones son las que nos topamos en los libros de texto. ¿Se entiende esa definición? ¿Cómo lo ven? ¿Es entendible esto? ¿Les queda claro con ese concepto? Sí, Inge. Sí, yo comprendo. Ok, bueno. Para mí no tanto. Primero me dice que son conjuntos de atributos común a dos entidades. O sea, con eso entiendo que tiene que estar en los dos lados. Que sirven para relacionar dos entidades. Entidades tienen que tener claridad de que cuando hablo de entidad me estoy refiriendo a tablas. No es atributo de la entidad relacionada. Ahí ya comienzo como que, bueno, ¿y aquí a qué se refiere? Pero es la llave primaria de la entidad con la cual se relaciona. La verdad es que no está tan sencillo el concepto. Entonces, entendamos bien esto, o cómo sirven o para qué sirven las llaves foráneas. Las llaves foráneas es una herramienta en la base de datos para garantizar la integridad de la información. ¿Y qué significa que la información tenga integridad? Al final de cuentas significa que tenga un sentido. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen en una empresa, imagínense el sistema de una empresa, es el sistema de recursos humanos. Ustedes tienen una tabla departamento y tienen una tabla de empleados. Un departamento tiene muchos empleados. Un empleado va a pertenecer a un solo departamento. ¿Qué pasa si yo en el sistema digo el departamento 1, recursos humanos, el departamento 2, contabilidad, el departamento 3, informática? Solo tengo registrados 3 departamentos. Y ustedes quieren registrar a un empleado.
Empleado con código 1, Juan Carlos Herrera. Él va a pertenecer. Bueno, antes de irme a esa parte, si yo les digo a ustedes, para el empleado, ¿qué información van a registrar? Van a registrar el carnet, el código de empleado, el CUI, el nombre, su dirección, su correo electrónico, su teléfono y demás. Pero va a llegar el punto donde necesitan saber en qué departamento trabaja esta persona. ¿Para qué me sirven las llaves primarias? Perdón, las llaves foráneas. Para que cuando yo venga y diga, mire, Juan Carlos Herrera con código de empleado 1 pertenece al departamento 1, la llave foránea lo que hace es establecer esta línea de comunicación entre la tabla estudiante y la tabla programa. Y cuando se quiera guardar información del departamento donde trabaja Juan Carlos Herrera, tome ese 1 que quiero guardar aquí y antes de guardarlo, viaje por este canal de comunicación a la tabla de departamentos y valide si el departamento 1 existe. Si no existe, le va a decir, mire, la base de datos propiamente le va a decir, usted no puede registrar al empleado con código 1 en la tabla de empleados porque el departamento al que hace referencia no existe. Les dije en el ejemplo que teníamos 3 departamentos. 1, recursos humanos, 2, contabilidad y 3, informática. Si yo digo que el empleado que quiero guardar pertenece al departamento 25, la base de datos les va a decir a ustedes, no se puede, el departamento 25 no existe. Y no les deja guardar la información. Ustedes en este momento vienen de estar desarrollando, ¿sí? Ya saben hacer diagramas de clases, ya saben programar. Ahí tienen la camisola de programador. Ahora se vienen de este lado y estamos enfocando en formarnos como administradores de base de datos. En ese sentido, ustedes tienen que establecer las reglas para que la información que se consigne en la base de datos tenga un sentido. Entonces, para eso nos vamos a auxiliar de las llaves foráneas. Esas llaves foráneas son esas reglas para garantizar que la información sea consistente. Si yo aquí le coloco que es el departamento 1, ese departamento 1 tiene que existir. Si el programador no hizo validaciones y él solo selecciona, ingresa al departamento y no tiene ningún cuidado, no importa, ese es el programador, pero ustedes son los analistas de base de datos, ustedes van a validar y la base de datos simplemente no le va a dejar al programador realizar ese registro. Porque si lo dejara hacer, imagínense, o sea, el momento de generar nómina o algo, el empleado pertenece al departamento 25. ¿Y cuál es el departamento 25? No existe. Y entonces, ¿cómo le pagamos? Eso genera un montón de problemas. Entonces, ustedes tienen que definir esas reglas. Esas llaves foráneas sirven para eso. Visualmente, cuando ustedes generan en la base de datos, ya cuando lo están programando, esto se llama un constraint. Un constraint es una regla de validación que se ejecuta al momento de guardar algo en la base de datos. Entonces generan un constraint de llave foránea para validar esto. Y con eso garantizan que la información tenga un sentido. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo en ese sistema de recursos humanos? Yo digo que tengo 30 empleados que pertenecen al departamento de informática y ustedes son los administradores de la base de datos, pero en el departamento existen más operadores y había un departamento que lo crearon mal y le dicen, mira, eliminarlo, y no tuvo el cuidado correspondiente, no le pone una cláusula de validación sobre la eliminación y elimina toda la tabla de departamentos. ¿Qué creen que pasa? Se ve la información. Se pierde la información. Sí, solo sí, no tienen esta regla ustedes. Si no la tiene, perdieron la información. ¿Qué pasa si tiene esa regla?
Hija, perdón, una regla se refiere a la conexión que está entre las dos tablas. Ajá, esto visualmente es una conexión, es un canal de comunicación, pero más que un canal de comunicación, es un canal de verificación. Esto, cada vez que usted quiera guardar algo en este campo código de programa, viaja antes de guardarlo, viaja hacia esa tabla a validar que el código de programa exista. Entonces, por eso para mí esto es una regla, un constraint de llave foránea. Lo que decía Rosario era, si yo elimino toda la información de esta tabla, ¿qué pasa con las 30 personas que decían que trabajaban en el departamento de informática? Si no tienen esta comunicación, simplemente lo que dice Rosario, se borra esto y aquí me queda una tabla donde tengo 30 personas que hacen referencia al departamento 3, pero ¿quién es el departamento 3? No lo sé, no existe. Ahí queda mi información inconsistente. ¿Qué pasa? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo definí un constraint aquí, una regla? ¿Qué es lo que pasa? Lanza una excepción de que tiene dependencia. Es correcto. Gracias, Anderson. Si ustedes, por eso la importancia de todo esto, jóvenes, ustedes están diseñando la base de datos, ustedes ponen las reglas del juego. Si ustedes le colocaron un constraint aquí hay una regla de integridad que va a decir, bueno, cuando venga la eliminación, eliminemos el departamento 3. Gracias. Eliminemos el departamento 3. Momento, usted no puede eliminar el departamento 3 porque tiene 30 personas asociadas. Y entonces les llama, les lanza una excepción, el sistema le va a decir violación a restricción de llave foránea y no les va a dejar borrar esa información. Entonces, a través de un buen diseño de la base de datos, ustedes están evitando un problema operativo. ¿Estamos claros? Estamos claros. Bueno. Vamos a ver. Rosaura. Rosaura Santiagos. Ayúdame, por favor. Buenos días. Ayúdame con ese slide. Léame la definición. ¿Cuál definición? La primera, integridad integridad referencial. Léame eso. Ajá. Los 3 párrafos. Bueno. Ok. La integridad referencial es un sistema de reglas que utiliza la mayoría de las bases de datos relacionales para asegurarse que los registros de tablas relacionadas son válidos y que no se borren o cambien datos relacionados por la forma accidental procediendo errores de integridad. Cuando se define una columna como clave foránea, las filas de la tabla pueden contener en esa columna o bien el valor nulo, ninguno valor, o bien un valor que existe en otra tabla. Un error sería asignar a un habitante una población que no está en la tabla de poblaciones. Eso es lo que se denomina integridad referencial y consiste en que los datos que referencian otros claves foráneas deben ser correctos. Hace que el sistema gestor de la base de datos se asegure de que no hayan en las claves foráneas valores que no estén en la tabla principal. Ya, muchas gracias, Rosaura. Es lo que hemos estado ahorita platicando. ¿Sí? La integridad referencial me ayuda a proteger mi información para que mi información tenga un sentido. ¿Sí? Que no pueda borrar la información del departamento cuando tengo empleados asociados a ese departamento. Que cuando yo quiera registrar a un empleado que pertenece a un departamento, el departamento al que estoy asignando a ese empleado exista. Eso es lo que busca las llaves foráneas. O sea, eso es lo
que logramos con el uso de las llaves foráneas. Cuando ustedes definen una llave foránea, están creando esa regla, están generando esa relación entre esas tablas. Vamos de la definición que en la base de datos relacional, todas las tablas tienen que estar relacionadas entre sí. Entonces, todas mis tablas van a tener canales de comunicación o canales de validación como estos. Eso es lo que se refiere cuando digo todas las tablas están relacionadas entre sí, es porque toda tabla está relacionada con alguna otra. Tiene este tipo de validaciones. Por ejemplo, yo tengo estas dos tablas, la tabla departamento y la tabla empleado. Ojo aquí, nosotros cuando estamos diseñando bases de datos, yo siempre tengo que buscar tener una relación de uno a muchos. ¿Eso qué significa? Ustedes tienen que analizar cuál es la relación de esta tabla con esta otra tabla. ¿Y cómo hago esto? Miren, se tienen que posicionar en la tabla departamento. Un departamento, entiéndase recursos humanos, ¿cuántos empleados tendrá? ¿Cuántos empleados tendrá? Varios. Puede tener varios. Varios empleados, así es. Recursos humanos puede tener 5 o 10 empleados. Entonces la relación es un departamento puede tener muchos empleados. Pero aquí miren, esto es para analizar las relaciones entre sus tablas. Ustedes se tienen que posicionar en la tabla. ¿Ven mi puntero? ¿Ven mi puntero sobre la tabla empleados? ¿O no? Sí. Entonces tienen que hacer el análisis de esta forma. Ahora me vengo a esta tabla empleados y me pregunto, ¿un empleado a cuántos departamentos puede pertenecer? A uno. Solo a uno. Entonces, un empleado pertenece a un único departamento. Entonces, al final de cuentas, yo tengo una relación de uno a muchos, porque esta es la que predomina. Un empleado, un departamento. Ok, aquí tengo uno y aquí tengo uno. Aquí digo un departamento, uno, muchos empleados. Esta es la predominante. ¿Y por qué es importante saber del qué lado está muchos? Un departamento, muchos empleados. Porque toda relación de uno a muchos, del lado de muchos, quiere decir que de la tabla, del lado de la tabla empleados, yo tengo que crear la llave foránea. Por eso es importante definir exactamente dónde está la relación de uno a muchos. Un departamento, muchos empleados. Ah, bueno, del lado de muchos. Empleado. Del lado de empleado tengo que generar una llave foránea. ¿Cómo voy a crear ese canal de comunicación entre estas dos tablas? Creando una llave foránea. Creo la llave foránea y esa llave foránea hace referencia a la clave primaria de esta tabla. Entonces, por eso es importantísimo definir dónde están muchos. Relación de uno a muchos. Va. Del lado de empleado está muchos. Va. Entonces, tengo que agregar un campo. Si no existe el campo, lo tengo que agregar. Y le digo, código de departamento. Y este código de departamento, lo que yo quiera guardar aquí, antes de guardarlo, tiene que ir a validar a esta tabla. Pero este código de departamento corresponde a la información de esta llave primaria. Si esta llave primaria está compuesta por dos campos, ustedes van a tener campo 1 y campo 2, pero se tienen que traer toda la llave y la validación se hace sobre ambos campos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir a garantizar que cuando guarden información en estos dos campos, esa información tenga un sentido. ¿Estamos claros?
¿Estamos claros? Creo que sí. Se comprende. Gracias. Bueno. Esa es una regla que ustedes tienen que, como que es cancioncita. Relación de uno a muchos, del lado de muchos, creo la llave foránea. Esta llave foránea hace relación a la llave primaria de la otra tabla. ¿Sí? Llave primaria. Porque entonces ahí es donde se valida. Si aquí quiero guardar 25, va y viaja sobre la llave primaria de esta tabla y busca el 25. No existe, no lo deja guardar. Ahora, ¿por qué está nulo el código del departamento? ¿Se podrá dejar nulo o no se deja nulo? En este caso no se podría porque tendría que estar relacionadas con una llave. Ya. Va, entonces tenemos que, antes de entrar a ver esa parte, primera condicionante. Ahorita voy a hablar de las llaves primarias. En este caso, código departamento, llave primaria, código empleado, llave primaria. Todos los campos que componen las llaves primarias no permiten nulos. Eso se lo tienen que grabar. Porque si permitieran nulos, desde ahí ya no puede bloquear la diferencia de un registro con otro. Viene nulo. ¿Cuál es el número de empleado? Nulo. Mando otro registro nulo, no sabe la diferencia, entonces no puedo bloquearlo. Todos los campos de una llave primaria que componen una llave primaria no pueden ser nulos. Llave primaria. Ahora, del lado de la llave foránea, déjenme contarles que sí pueden estar nulos. Y el tiempo en el que se realiza la operación. Por ejemplo, ustedes entraron al departamento o a la empresa Cementos Progreso, ¿sí? Contrataron a varios. El departamento de recursos humanos los crea dentro del sistema para que ya tengan su código de empleados. Entran a una capacitación, todos son ingenieros en sistemas, pero unos se van a ir al departamento de QA, otros al departamento de desarrollo, pero eso lo van a decidir en función de las capacitaciones que están recibiendo y ver el perfil de cada persona. Recursos humanos, en el tiempo cero, creó al empleado dentro del sistema. Eso póngase hoy, 17 de julio. Ustedes pasaron en inducción una semana y el 20 de o X días y el 20 de julio viene el gerente de informática y ya los asigna al departamento. Entonces, del 17 al 20 no tenían un departamento asignado. Pueden colocar en la llave foránea nulo que no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque simplemente no están asignándole un departamento. La validación se va a aplicar al momento que ustedes quieran guardar información en este campo. ¿Sí? Entonces, en el tiempo 2, cuando viene el gerente y los va a asignar, bueno, Juan Carlos Herrera se va al departamento de QA, Luisa María Fernández se va al departamento B, etcétera. Hasta en ese momento, cuando venga el gerente y quiera guardar información aquí, el código que coloquen aquí se viaja a ese cuenta, permite guardarlo. Si no lo encuentra, lanza un error. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros por qué no lo? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Pues sí, se comprende. Vale. Otra cosa, antes de seguir hablando con este tema. Las buenas prácticas me hablan de que los nombres de mis tablas deben de ir en singular. ¿Por qué se los digo? Buenas prácticas, porque es algo que yo voy a evaluar de sus modelos de base de datos. Cuando yo les pida, haga el diseño de la base de datos de tal cosa, yo voy a evaluar que sus nombres estén en singular. ¿Por qué van en singular? Porque dentro de la tabla, cada tupla o cada registro identifica a un elemento en singular. Por ejemplo, en la tabla empleados, el código 1
está haciendo referencia a la información de una persona, de Juan Carlos Herrera, que esa información, su dirección, su departamento, empleado 1, singular, una persona. Entonces, las buenas prácticas me dicen, los nombres van en singular porque adentro la información es o corresponde a una persona o a un elemento. Buenas prácticas. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando uno sale a la calle y ve los modelos de base de datos, no hay un estándar que sigan las personas. Unos les ponen con S, otros les ponen X forma de nombrar. Yo lo que les recomiendo para que se vayan acostumbrando es a usar prefijos. Por ejemplo, si yo en la base de datos puedo crear funciones, procedimientos, tablas, triggers, índices, yo puedo crear un montón de elementos, pero ¿cómo lo manejo yo? Cuando en la medida de lo posible yo soy el que está diseñando la base de datos, yo voy a generar mis prefijos. TV, empleado. TV, departamento. El TV, al inicio del nombre, automáticamente me está diciendo tabla. Si es un store procedure, yo le coloco SP, el nombre del store procedure. Entonces yo ya sé que cuando tengo un elemento SP, estoy haciendo referencia a un store procedure. FNC, función. ¿Sí? IDX, índice. Entonces yo voy formando como ya me acostumbro a definir los objetos. Les recomiendo que lo hagan así. En la medida de lo posible, pongamos todo el tema de las buenas prácticas. En empresas donde les definen las reglas del juego, pues nos toca acomodarnos a las reglas del juego. ¿Por qué? Porque en las empresas dicen, miren, los nombres de las tablas van a ser códigos numéricos por tema de seguridad. Porque no quieren que nos exploren, por ejemplo, el diccionario de datos de la base de datos y busquen la palabra empleado, y al buscarla van a encontrar que hay una tabla que se llama TV empleado. Entonces vienen y dicen la tabla 5001, la de empleados. Hay modelos de base de datos donde están así, de esa forma. La comprensión a nivel del diseño o del diagrama de base de datos es compleja porque 5001 sea con la tabla 5010. Pero ¿qué es cosa cuesta? Pero hay que acostumbrarse, pero es algo que una empresa maneja sus estándares y les están diciendo, así lo vamos a manejar. Pero en la medida de lo posible, si es un sistema nuevo y todo, ustedes defínanlo haciendo uso de las buenas prácticas. ¿Estamos claros con lo que hemos hablado hasta el momento? Sí, todo claro. Vale. Todo bien, profesor. Perfecto. En el ejemplo de la capacitación, o de la contratación de recursos humanos que les planteaba de Cementos Progreso, ¿qué pasa si yo coloco 25 en este código de departamento? Si yo tengo una llave foránea, cuando yo quiero guardar esto, este constraint, esta regla de llave foránea, hace que viaje. Y acuérdense que la llave foránea, lo que colocan ustedes como llave foránea es una referencia a la llave primaria de esta tabla. Entonces se viene y busca. Departamento 25, no existe. Entonces la base de datos no les va a permitir guardarlo. Si el programador no hizo las validaciones, no importa. Ustedes como administradores de base de datos garantizaron que la información que van a guardar aquí tenga un sentido. Entonces no hay problema. Simplemente la base de datos les dice, no se puede guardar. Si coloco el número 1, cosa contraria, viene, viaja la regla y valida. Código de departamento 1, sí existe, recursos humanos, entonces guárdelo, asígnelo. Y en este caso, Juan Carlos Herrera ya está en la base de datos. Terminamos la asignación de todos los empleados a sus respectivos departamentos. Miren, código 3, informática. Luisa María y Mario Antonio pertenecen a departamento de informática. Hasta ahí bien, porque el departamento de informática existe. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar el departamento de informática? Delete asterisco o delete from departamento where código 3. Quiero eliminar la información del código 3. ¿Qué pasa?
su manejador de base de datos, su base de datos, le va a decir, momento, usted no puede eliminar el departamento de informática porque tiene registros asociados a esa tabla. Y por más delete que tienen sin where sobre esta tabla, no pierden su información porque aquí tienen ustedes información que está relacionada a esto. Y eso hace que la información no se pierda. Si yo tiro un delete sin where sobre el departamento, yo voy a perder la información de contabilidad, se borra, mantenimiento se borra, pero recursos humanos e informática no se borraría. De hecho, si solo le dan el delete sin el where, les va a lanzar error y se salvaron por pura chiripa, van a salvar toda la información, porque va a fallar, no por esta instrucción, sino va a fallar porque aquí este tiene asociado algo y este tiene algo asociado. Entonces, mucho cuidado. Para eso sirve la integridad referencial, para garantizar, para que yo, administrador de base de datos, pueda garantizar que mi información tenga un sentido. Yo no puedo eliminar el departamento 3 porque si no, cuando yo aquí genere la planilla, Luisa María Fernández pertenece al departamento, ese departamento no existe. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Dudas? ¿Estamos claros con esta parte? Sí. Correcto. Eso. O eliminar los empleados antes de eliminar informática. O les reasignas un departamento a los empleados. Ponele, querés eliminar informática porque ahora vas a crear el departamento IT. Entonces, tenés que migrar o cambiarles a Luisa y a Mario. El código 3 los pasas a código 1 si querés. Y entonces, como ya no hay nadie en el código 3, puedes eliminar informática. De ahí creas el departamento IT código 5, regresas a Luisa María ahí y a Mario al código 5, por ejemplo. Un ejemplo de cómo deberíamos de abordar ese tema. O les colocas nulo, vamos. La llave ya no haya ninguna relación o una llave foránea con el departamento, se podría decir, Ajá. se puede eliminar. Sí, por eso es la importancia. Ustedes son los diseñadores de base de datos. Ustedes ponen estas reglas. Si ustedes no las pusieron para el motor de base de datos, estas tablas son independientes. Usted podría guardar aquí el departamento 50. ¿Dónde trabaja Mario Antonio Salazar? En el departamento 50. Ajá, se lo va a dejar guardar porque no hay ninguna regla que valide que el departamento 50 exista. Y de la misma forma, usted puede eliminar la tabla de departamentos que no tiene una relación, que aquí la base de datos le va a dejar eliminar todo esto, truncar la tabla porque no hay relación entre esto con esto. La relación la establece la llave foránea. ¿Estamos? Sí. Vale. Ahora, uno de sus compañeros me decía, o delete on cascade. Esto ya es una instrucción más precisa. O sea, aquí yo ya sé que tengo información relacionada y que la quiero borrar. Y entonces, cuando yo le digo delete on cascade, lo que hace el manejador de base de datos es, se quiere eliminar informática, sí. Entonces, primero va y elimina los de aquí y elimina el de aquí. Pero ya es una instrucción dirigida. Yo ya sé todo que tengo información relacionada y de todos modos lo quiero eliminar y quiero eliminar su información relacionada. Ya no es un error, ya es algo premeditado que yo ya estoy haciendo para hacer esa eliminación de esa forma. En cambio, el tema de la integridad referencial habla, si yo me equivoco y quiero y estoy eliminando algo que tiene información relacionada, ya aquí la base de datos me protege. Aquí yo ya sé que mi base de datos está protegida, pero le estoy diciendo, no me importa, borre de todo modo la información. Elimine este y elimine el otro. Yo ya sé. Entonces no estoy desprotegido, sino es algo premeditado que estoy haciendo. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Sí.
Bueno, dentro de las restricciones de integridad, ustedes pueden definir N reglas. Al final de cuentas, las restricciones son reglas. Ustedes como administradores de base de datos definen las reglas. Y esto es lo interesante y lo importante, que ustedes mediten qué reglas van a colocar en la base de datos. Ustedes tienen que colocar todas las reglas que les permitan a ustedes garantizar que la información tiene un sentido. Por ejemplo, si yo tengo la tabla persona, y en la tabla persona yo voy a registrar el sexo de la persona. Solo existe masculino y femenino. Y en lugar de escribir la palabra masculino, yo voy a registrar M o F para femenino. No más. Entonces ustedes definen una regla. Aquí esa regla se llama constraint. Definen constraint sobre el campo, donde le dicen solo se acepta M o F. Si ustedes bien, el programador le manda I, Q, Z, lo que ustedes quieran, la base de datos valida. Cuando le llega el valor, hay que guardar en el campo de sexo la Z, por ejemplo. No, en un momento no se puede hacer la inserción porque solo permite M o F. Ahí ustedes están guardando su sistema a que solo acepte información válida. Lo mismo puede ser que ustedes definan rangos. No se aceptan números mayores de tal valor. Entonces, ustedes pueden definir las reglas en la base de datos. ¿Estamos claros? Sí. Vale. Referente a las restricciones de llave primaria, ya se los mencioné, pero les vuelvo a recordar. Llaves primarias hay de dos tipos, simples y compuestas. Una llave primaria simple es aquella que está compuesta por un único campo. Una llave primaria compuesta es aquella que contiene más de un campo. Es la combinación de los campos la que lo hace única. Es la primera diferenciación. Todo campo que forma parte de la llave primaria no puede ser nulo. ¿Sí? Si es una combinación de campos y uno de esos campos acepta nulo, quiere decir que no es parte de esa llave primaria. No lo podemos definir. Si ustedes dicen campo 1, campo 2 y campo 3 son las llaves primarias, esos tres campos al momento de la inserción tienen que llevar información. ¿Por qué me sirven las llaves primarias? Para identificar el registro de manera única. Eso es lo más destacado de esta parte. Clave externa. Clave externa es llave foránea en español, ¿sí? Entonces, en la literatura, cuando les hable la clave externa, están hablando de llave foránea, el foreign key. Entonces, ya vimos qué es la llave foránea. ¿Quién me ayuda a definirla con sus palabras? ¿Qué es la llave foránea? A ver, Rosario, ¿qué es la llave foránea? Podría decir que la llave foránea es la relación entre la llave primaria. Aquí le sirve para buscar ubicación la llave primaria de otra tabla con la que se tiene para que tenga relación. Correcto, ahí sí ya. Ahí aterrizaste el concepto. Es eso. Primero, la llave foránea me sirve para relacionar dos tablas entre sí, ¿sí? Y que al momento de guardar información sobre el campo de la llave foránea, se ejecute una validación para que vaya por medio de esa llave primaria a validar que exista la información, para que toda la información tenga un sentido. ¿Estamos claros? Restricciones de integridad, dice. Miren, y aquí hablan de pertenencia entre puntos.
El profesor que imparte una asignatura debe de existir en la tabla profesores. Una cuenta tiene que pertenecer a una sucursal. Un banco lleva su propio correlativo de cuentas, entonces cada cuenta debe pertenecer a un código de sucursal. Son ejemplos de que ustedes van definiendo y relacionando para que la información tenga un sentido. Modelo relacional. A ver, Catherine, ayúdeme, por favor, léame ese slide. La definición, el modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de base de datos basado en una lógica de predicado y de la teoría de conjuntos. En este modelo los datos se estructuran en tablas manteniendo la independencia de la estructura lógica. Fases o etapas para la notación, seguimos las siguientes reglas. Toda la entidad del modelo entidad-relación se transforma en una tabla. Cualquier atributo en una entidad se transforma en un campo dentro de la tabla, manteniendo las claves primarias. De no existir con precisión en una clave o una llave primaria, se puede crear un nuevo campo dentro de la tabla que cumpla con esta función. Por lo general, un campo entero de autoincremento. Perdón, ahorita lo voy a leer solo. No leo completo porque estoy desde el teléfono. Perdón. Si quieres sigo yo con esa última. Todas las entidades relacionadas entre sí deberán incluir en sus respectivas tablas un campo en común. Tablas relacionadas entre sí, dice. Ya hablamos de que cuando nosotros queremos relacionar una tabla con otro, se crea el constraint de llave foránea. Y lo que relaciona es un campo en común o campos en común. Eso es la llave foránea. Por lo general, ese campo será la clave primaria de la tabla independiente. Es la tabla, es la llave primaria de la tabla donde voy a ir a buscar. Y ahí tenemos el ejemplo. Aspectos aquí que necesito que estemos claros. Ustedes vienen ahorita en un rol de desarrolladores de sistemas. Programar. Eso era lo que venían haciendo hasta este momento de la carrera. Aquí cambiamos de camiseta y ustedes son los administradores de base de datos. Si vemos cuando les decían, mire, desarrolle un sistema para farmacias Galeno. Les pedían, mire, bueno, entonces ustedes van a desarrollar un sistema. ¿Qué era lo que hacíamos? Identificar el problema. ¿Quiénes son los actores principales dentro de un sistema de farmacia? Primero, identificar las entidades. Y las entidades son aquellos elementos que tienen atributos que hay que registrar. Por ejemplo, medicamento. Del medicamento, registramos un código de medicamento, el nombre del medicamento, el tipo de presentación, si es jarabe, pastilla, cuántas pastillas trae el frasco, información relacionada al medicamento. Dentro de ese mismo sistema de farmacia, ustedes van a registrar a los proveedores. ¿Quiénes son los que me proveen este medicamento? Tengo la farmacéutica tal, tengo la farmacéutica tal. Ellos tres me pueden proveer Panadol, por ejemplo. Tengo una relación con los proveedores. ¿Y qué voy a registrar de los proveedores? Para considerarlo una entidad, yo tengo que registrar información de eso. Entonces, del proveedor voy a registrar el código, voy a registrar su nombre, su dirección, su teléfono, su correo electrónico, su página web, etc. Clientes. Bueno, del cliente voy a registrar su NID, su nombre, su dirección para que yo pueda generar todos los datos de facturación. Entonces, yo voy a ir identificando las diferentes entidades. Si partimos de un diseño de desarrollo, ustedes tienen un modelo de clases, un diagrama de clases. Ese diagrama de clases, por lo general, es una transcripción al modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es el dibujito de cómo están mis tablas amarradas entre sí, cómo están
relacionadas esas tablas entre sí, pero es el dibujo. Y el modelo relacional ya es la ejecución, trasladar mi dibujo, mi diagrama, hacia la base de datos. Ya es ejecutar el script, create table, crear todos los campos y definir sus relaciones. Add constraint de foreign key, tal cosa. Entonces ya creo la relación, ya la estoy programando dentro de la base de datos. Entonces, modelo entidad relación es el diagrama. El modelo relacional ya es cuando transcribo ese diagrama y lo convierto ya en tablas. Por eso me habla que las llaves primarias se mantienen, sí, porque ustedes hicieron el diseño. En el diseño ustedes pintaron, bueno, código, esta es la llave primaria. Ah, bueno, entonces esa llave primaria, al momento de crear la tabla, yo la tengo que definir como llave primaria. Y a partir de eso también aplico las restricciones o constraints sobre eso para generar esa línea de comunicación, pero ya programado. Una cosa es dibujado y otra es ya programado. De no existir, dice, con precisión una clave o llave primaria, se puede crear un nuevo campo dentro de la tabla que cumpla con esta función. Primero que nada, dijimos llave primaria no puede ser nula, ¿sí? Sirve para registrar la información de manera única. Si yo tengo la tabla persona, Catherine tiene un CUI, Antonio tiene un CUI, Javier tiene un CUI. Entonces, por cada uno de ellos yo tengo que registrar un registro. La llave primaria es el CUI. Pero, por ejemplo, para el sistema de la farmacia, ¿cuándo usamos ese identificador autoincrementable? Por ejemplo, cuando yo quiero registrar productos para catálogos. Por ejemplo, producto 1, acetaminofén. Producto 2, vitaminas Pharmaton. Producto 3, Doloneurobion. Producto 10,000, imagínense cuántos productos tendrá la Galeno. No sé, otra medicina. Entonces, cuando no me interesa hacer un registro puntual, por ejemplo, el CUBI, no, ahí ya yo defino el campo, pero cuando es algo así, que yo solo quiero que me genere un código, genero y lo configuro como un campo autoincrementable. Por lo general, catálogos, ¿sí? Con los catálogos me funciona eso, porque me va generando un correlativo que me va a identificar el producto dentro de mi sistema, pero que no me interesa definirlo propiamente como un código. ¿Estamos claros en esa parte? Bueno, si estamos claros, nosotros vamos a hablar del diseño de la base de datos. ¿Cuál es el proceso que debemos de seguir? Primero, tenemos que tener claridad del problema. ¿Qué es lo que nos están solicitando? El sistema de base de datos para llevar la administración de medicamentos de farmacias Galeno. Primero, bueno, ya tengo medicamentos, proveedores, clientes. Tengo que tener claridad si es un sistema centralizado para todas mis tiendas Galeno, para todas mis farmacias. Entonces ya entra la sucursal, porque entonces ya tengo que tener la sucursal, tengo que tener un inventario, pero ese inventario no puede ser un inventario general, sino tiene que ser un inventario por sucursal, para que yo sepa que la medicina tal que estoy buscando y que no tengo en esta farmacia Galeno, la pueden encontrar en la Galeno de Aguilar Batres, por ejemplo. Entonces ya van desarrollándose las aristas del problema, pero yo tengo claridad, tengo que tener la claridad de todo. Actividades paralelas, dice diseño del contenido y estructura de la base de datos, diseño de las aplicaciones de base de datos. Bueno, entonces, ya que tengo el problema, ya estoy claro de todo, cuál es el alcance del problema, comienzo a identificar las entidades de mi base de datos. Entidad, entiéndase que es un elemento el cual posee atributos que yo necesito registrar. Empleado, código de empleado, nombre, etc. Medicamento, código de medicamento, nombre del medicamento, farmacéutica. Bueno, ya que tengo todo eso, pasamos a la que es
ya conozco el problema, ya puedo pasar a la fase 1, que es el análisis de requisitos o de requerimientos, recabar toda la información, preguntar. ¿Sí va a llevar un inventario por farmacia? Sí, vale. ¿Lleva o maneja un inventario centralizado en otro lado? Sí o no, para saber qué tanto es el alcance de lo que yo tengo que hacer. Después de eso, conceptualizar el modelo entidad-relación. Modelo entidad-relación es el diagrama. Es el diseño de la base de datos en papel, en un formato electrónico, donde está plasmada la relación de la tabla A con la tabla B. ¿Cuál es el campo que las va a unir, como con la llave foránea? Y cuáles son las llaves primarias de ambas tablas. Elección del sistema gestor de base de datos, me dice la fase 3. Aquí yo ya tengo que analizar quién es mi cliente. No es lo mismo diseñarle un sistema de base de datos a Farmacias Galeno que a la farmacia de la esquina de mi casa. Conceptualmente la operación es la misma, pero la farmacia de la esquina de mi casa no va a tener para comprarme una licencia de Oracle. Galeno tal vez sí, porque es carísima. Entonces, en función de analizar la situación de mi cliente, yo defino el modelo o el gestor de base de datos. Entonces, tengo que hacer ese análisis. No les estoy diciendo hay que colocarle algo de mala calidad, sino simplemente es dimensionar si la persona a la que le están instalando el software cuenta con las capacidades para comprar un gestor de base de datos de los que están en el mercado, Oracle, SQL, porque si no va a caer una auditoría, lo que se va a sacar es una multa y el de la farmacia, pero si yo no sé nada de sistemas, a mí yo pagué para que me desarrollaran el sistema, el que tiene que saberlo son ustedes. Entonces, tal vez al de la farmacia de la esquina, la lógica puede ser la misma que van a implementar para Galeno, aunque Galeno tiene muchas más aristas, pero ustedes definen, bueno, lo voy a llevar con un MySQL, por ejemplo, un Postgres, que son bases de datos gratuitas que cumplen con todo el tema de la teoría relacional, pero que no tienen un costo. Diseño lógico ya es la creación del esquema conceptual para el modelo de datos del DBMS elegido. Básicamente ya es el proceso de pasar el diagrama que ustedes tienen en papel, en formato digital, del diseño de su base de datos al conjunto de tablas. Y el diseño físico ya corresponde a la ejecución de esas instrucciones. Ya es cuando yo le doy create table, TV empleado, y definen todos los campos y quién es su llave primaria. Y a eso se hace por una instrucción de SQL que lo catalogan como un DDL. Ahorita no creo que nos dé tiempo a ver todo eso hoy, pero el lenguaje SQL se cataloga o se divide en 3 sublenguajes: de creación de datos, de manipulación de datos y de acceso a datos. Entonces, a eso hace referencia con DDL, DML. Cuando ustedes en instituciones grandes, ustedes son los programadores, le dicen, mándame el DDL. Eso significa que les manden los scripts de creación de tablas. Necesitamos un reporte, mándame el DML, lenguaje de manipulación de datos. Quiere decir, mándame la consulta. ¿Sí? El DCL, el lenguaje de control. Mándame los permisos que querés asignar o querés revocar. Entonces es importante que manejemos esa nomenclatura, pero la vamos a ver un poquito más adelante, pero se las menciono para que estén conscientes. ¿Dudas hasta el momento? ¿Estamos claros? Sí, claros. Vale, perfecto. Bueno, miren pues, cuando estamos ya en la parte del diseño de base de datos, hay 3 opciones, 3 formas o 3 relaciones que se pueden dar con las tablas. No hay más, no puede haber otro tipo de relaciones. La primera, relación de 1 a 1. ¿Sí? Una tabla que se relaciona
un registro de manera única con otro registro. Relación 1 a 1. Relación de muchos a muchos. Un estudiante puede llevar muchos cursos. Un curso puede ser llevado por muchos estudiantes. Lo que tienen ustedes ahorita en base de datos. El curso de base de datos, sección B, es llevado por muchos estudiantes. El estudiante, por ejemplo, Anderson, puede llevar muchos cursos. ¿Sí? Entonces ahí se da la relación muchos a muchos. Y por último, se da la relación 1 a N, maestro-detalle. Esa es la relación ideal. Todo nuestro diseño de base de datos, todas las relaciones tienen que quedar de la forma 1 a N o, dicho de otras palabras, maestro-detalle. Todas. Entonces, lo que tenemos que hacer con las dos relaciones anteriores es transformarlas para llevarlas a este tipo de relación. Entonces, todo el diseño de su base de datos tiene que quedar en forma de 1 a muchos. ¿Estamos claros? Sí. Bueno. Vamos a ver la primera, cómo se resuelve. Relación 1 a 1, dice. En una relación de 1 a 1, un registro de una tabla se asocia a uno y solo un registro de la tabla. Si yo les pregunto, miren, vamos a desarrollar el sistema para la universidad. Ustedes me dicen, perfecto, mire, ingeniero, en una universidad vamos a tener estudiantes y cada estudiante tiene un conjunto de información que tenemos que registrar. Ok, y entonces tengo dos tablas. Una tabla que es estudiante y otra es información de contacto. Les decía a sus compañeros, miren, yo tomo estas imágenes de internet. No las tomo pensando, esto ya les dije, las tablas, los nombres son en singular. Yo la tomé para ejemplificar el tema de 1 a 1. No le estoy poniendo coco al tema de cómo se debe de nombrar. Ya les mencioné, singular las tablas. Pero el tema es, ustedes me pueden, y ese es el cuidado que debemos de tomar cuando tomamos información de internet. La información, ahí están los diagramas, que estén buenos, ese es otro cuento. Entonces, ojo con eso. Ustedes me pueden decir, mira, necesitamos llevar la información del estudiante y aparte en otra tabla voy a llevar la información de ese estudiante, como por ejemplo dirección, correo electrónico, teléfono, página web, perfil de Facebook, lo que ustedes quieran. Información de contacto, porque son muchos campos. Ok. La teoría de base de datos dice, relaciones de 1 a 1 no pueden existir. Entonces, si no pueden existir, ya me están dando las directrices de qué tengo que hacer. La teoría de base de datos me dice, cuando usted se tope con una relación de 1 a 1, lo que significa es que no está analizando la información correctamente. Relación de 1 a 1 me dice todo se consolida dentro de una única tabla. ¿Sí? Entonces, lo correcto sería unificarlo. Esto es lo que me dice la teoría. Relaciones de 1 a 1 no existen. Si usted tiene y identificó un estudiante, tiene una información de un contacto y esta información de contacto pertenece a un solo estudiante, tiene una relación de 1 a 1, que es mi hermano y por eso tiene los mismos datos de dirección, teléfono y demás. Sí, pero aquí estamos relacionándolo por estudiante. Entonces, el estudiante tiene un carnet, tiene un nombre, y aquí tengo un carnet y tengo los datos de ese estudiante. Entonces, relación de 1 a 1, la teoría me dice, tiene que integrarlo sí o sí en una sola tabla. Estudiante, ID, estudiante, llave primaria, es el carnet. Nombre, apellido y teléfono. Nombre, apellido lo estoy tomando de la tabla esta.
ciudad y teléfono lo estoy tomando de la tabla de información de contacto. Y todas esas dos tablas que tenía las volví uno. ¿Estamos claros? Sí. Listo. Siguiente ejemplo. Por ejemplo, imagínense en la SAT. La SAT primero tenía su NIP y después vino el RENAP y nació con el CUI. Tienen dos sistemas que tienen que integrar. Tienen la tabla TV contribuyente y TV persona. Un NIP va a pertenecer a una persona. Una persona solo puede tener un NIP. Relación de 1 a 1. ¿Qué me dice la regla? Que se debe unificar. Se debe unificar. Entonces, cuando nos topamos relación de 1 a 1, se debe unificar. ¿Cómo ustedes identifican esas relaciones? Colóquense, por eso yo les estoy haciendo con el puntero. Miren, es como que yo me coloco en este momento en la tabla contribuyente. Un contribuyente tiene un solo CUI. Está relacionado únicamente con un registro de esta tabla. Ahora me voy a esta tabla de personas. Un CUI, una persona como tal, solo puede tener un NIP. Relación de 1 a 1, no hay pierde. Tengo que integrar. ¿Con quién la integro? Ustedes definen. Si es el sistema de la SAT, con la tabla TV contribuyente, le agregan la llave primaria, que es el NIP, el CUI que no lo tiene contribuyente, lo agregan a esta tabla y los datos repetidos, que son los del nombre, se unifican y se colocan una sola vez. ¿Sí? Régimen tributario está aquí en la tabla contribuyente, se sigue manteniendo. La dirección de residencia se sigue manteniendo. La dirección laboral se sigue manteniendo. En esta tabla estaba la fecha de nacimiento, entonces la fecha de nacimiento se coloca como un atributo de esta nueva tabla, o sea, de esta tabla que se integró. Se mantienen todos los campos, no hay ningún campo que se haya quedado fuera y todos están contenidos dentro de la misma tabla. ¿Estamos claros? Sí. Denme un minuto, solo voy a tomar un poco de agua, denme un minuto. Listos, jóvenes, ya estoy aquí de vuelta. ¿Ya están aquí conmigo? Sí. Bueno, perdón. Bueno, ¿claros con ese tema de que se debe integrar en una sola tabla? Sí, se comprende. Vale. Ahora, les pregunto, como diseñadores de base de datos que se están formando, TV persona, el CUI era parte de la llave primaria, contribuyente era parte de la llave primaria. ¿Por qué dejé únicamente el NIP como llave primaria? ¿Cuáles son las razones? Es porque estamos hablando de un contribuyente. Entonces, a nivel, digamos, de la SAT, es más importante, o sea, ellos utilizan el NIT como tema de identificación para los contribuyentes, ¿va? Y no el número del DPI, que sería el CUI, ¿va?
Ok, pero si yo te digo, pero como Cuy también es único, debería formar parte de la llave porque eso me da mayor garantía, porque tengo dos registros que son únicos. ¿Será correcto? ¿O qué genera pero- si yo coloco el Cuy de manera como llave primaria? A ver, Rainere. No sé, o sea, usted ahí nos está planteando como tener dos llaves primarias. No, Porque dos llaves primarias no, sino una llave primaria compuesta. Lo que puede hacer es Ah, que una persona pueda tener más de un NIT, porque va a tener va a tener combinación de CUI y NIT. Correcto. Es correcto. O sea, yo les estoy planteando eso para que comiencen a desarrollar ese pensamiento a nivel de como diseñador de el sistema de base de datos. Si yo coloco, porque la teoría relacional me dijo, integre las dos tablas en una sola. Eso me lo dijo la teoría relacional. Relación de 1 a 1 integre en una sola tabla. Pero como cada tabla tenía su llave primaria, yo concateno y hago una llave primaria compuesta. Entonces, si yo hiciera eso, sin analizar el impacto que puede tener, caemos a lo que nos dijo Julio César, creo que fue la persona que opinó. Si yo coloco como llave compuesta el NIT y el CUI, es una llave donde abro la posibilidad que una persona pueda tener dos NIT distintos, porque yo con mi CUI 10 tengo el CUI 567. Yo con mi CUI 10 puedo tener el NIT 987, porque la combinación me hace distinto. Entonces abro la posibilidad de tener inconsistencias en mi información. Entonces abro esa posibilidad de que una persona pueda tener más de un NIT. Ok, estamos bien. Ahora, dejamos el NIT. ¿Estamos claros de por qué solo el NIT? Yo la verdad es que no entiendo esta parte. ¿Podría volverlo a explicar? Gracias. Vale. Mira, pues Rosario. Yo lo que los estoy llevando o intentando buscar es que pensemos a nivel de lo que puede pasar o no. ¿Sí? Si usted define, aquí la teoría le dijo, mire, tiene dos tablas, intégrela en una sola. Lo hizo. Pero CUI en la tabla persona es llave primaria. Y en la tabla contribuyente, el NIT es la llave. ¿Qué pasa si usted dice, bueno, la llave primaria resultante de esta tabla contribuyente, como las unifiqué, va a ser una llave compuesta. Compuesta por el NIT y por el CUI. Si quieren, permítanme. Vamos a ver. Voy a dejar de presentar. Y les voy a mostrar un Excelito. ¿Ven mi pantalla? Ya, gracias. Tengo el CUI, tengo el NIT, ¿sí? Esta es una tabla, la tabla contribuyente. Y si yo digo, ahorita está de esta forma, primary key, el NIT. Si yo tengo el NIT 6, 7 y el CUI 10, yo si quiero hacer 5, 6, 7, esto, la base de datos me dice, mire, ojo, usted no puede hacer eso. ¿Sí? La base de datos me bloquea esta parte. Ok, no lo puedo hacer. Listo. Pero si yo, como integré las dos tablas, y yo digo, la llave primaria va a ser la combinación de estos dos campos. Para mí la llave, al final de cuentas, ya no es 5, 6, 7, sino yo la tengo que ver como una llave 5, 6, 7, 10. Porque son los dos campos. La llave son los dos campos. Es una llave primaria compuesta. ¿Qué pasa? Que fácilmente puede venir y ocurrir esto. El NIT 7, 8, 9 pertenece a la persona 10. Porque
7, 8 y 9 para el QI 10 es completamente distinto a la llave que tenía. Entonces, esto se da por válido. Esto ingresaría a la base de datos. Y si lo analizamos fríamente, el QI 10, imagínense, el QI 10 es la señorita Rosario Dueñas. Eso significa que para la SAT, la persona, la señorita Rosario Dueñas, tiene dos números de NIT distintos. Y la señorita Rosario Dueñas no pagó impuestos con este NIT y tampoco pagó impuestos en este NIT. Entonces, para la SAT es un gran problema. Pero eso pasa porque ustedes colocaron como llave primaria compuesta la combinación de estos dos campos. ¿Estamos claros? Sí, gracias, Inge. Va, ahora sigamos en este mismo escenario. Dejo el NIT como llave primaria y el QI listo. Ahora vamos a hacer otro caso que se puede presentar. La misma persona, Rosario Dueñas, se registró en la SAT con el QI 567. Pero lamentablemente el QI de Rosario Dueñas no era 10, era 11. Lo correcto era 11, pero ella se registró y le asignaron su NIT 5, 6 y 7. Al pasar del tiempo viene la persona, vamos a ver quién más está aquí conmigo. Viene Antonio a la SAT y se quiere registrar. ¿Cuál es su número de NIT? De QI, perdón, 10. Le vamos a asignar 7, 8, 9, un nuevo NIT, porque es otra persona distinta. ¿Será que tiene sentido esto? Porque al final de cuentas entonces tengo que 10 es Antonio. Y no lo bloquea porque aquí no hay una llave primaria. La llave primaria me dijo que está sobre el NIT. Y ustedes son los diseñadores de base de datos. ¿Qué pasó aquí? Porque aquí no hay restricción de llave primaria. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí tengo un mismo QI, siendo dos personas distintas, tienen NIT distintos, pero es el mismo QI. Si lo interpreto a nivel de sistemas, una persona tiene dos QI distintos. No es ese escenario, pero a nivel, si lo vemos solo por el código, eso es lo que dice. ¿Qué pasó ahí? ¿O qué tengo que hacer? Ya me comprendieron el impacto que tiene tomar esas decisiones al momento del diseño. Ustedes me dijeron, no coloque como llave primaria el QI, porque si no pasaba que una persona podía tener dos NITs. Ok, se quedó únicamente el NIT como llave primaria. Pero aquí tengo otro problema. ¿Qué hago? Yo me acuerdo que también hay posibilidad de hacer una restricción de que ciertos campos sean únicos, digamos, en el sentido de que no solo de que no pertenezcan a una llave primaria, pero sí sean únicos y no se vuelvan a repetir en una tabla. Podría ser ese caso. Es eso, ¿sí? Pero ya vieron el alcance de las decisiones que tomamos. Como diseñadores de base de datos tenemos que pensar en todos los escenarios que se pueden presentar. Ya dije, no puedo hacer una llave primaria, pero tengo que agregar todas las reglas a nivel de la base de datos, se llaman constraints. Constraints es regla, restricción. Coloco como un constraint unique, es único. Y entonces quiero registrarme sin que sea llave primaria, le va a decir, mire, momento. Un QI le puede hacer. No se le puede hacer. ¿Qué va a poder ir Antonio? Pero la SAT va a tener que contactar a Rosario para que actualice su QI. Entonces van a hacer venir a inscribirse hasta en este momento, Antonio. Y con eso
la información tiene un sentido. Es un tema operativo que va a ser todo al azar, pero ustedes que fueron los que están diseñando la base de datos, garantizaron que en todo momento su información tiene un sentido. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Regreso a presentarla, a seguir con la presentación. ¿Ven mi pantalla? Ya la puedo ver. Ya, listo. Entonces a esto habla cabal de lo que estamos platicando. Miren, el constraint que le coloqué, de una vez se lo coloqué en la tabla, unique, único, ¿sí? Y ahí blindé esa parte. Ese tipo de errores. Pero vean el alcance que hay que tener al momento de estar diseñando la base de datos. Todo puede pasar. Con una sola tabla ya vimos todas las aristas que pueden pasar por una decisión que yo como administrador de base de datos estoy tomando. Segundo tipo de relación de muchos a muchos, ¿sí? Lo que les decía, un estudiante puede llevar muchos cursos. Ustedes están llevando más base de datos, sistemas operativos, electrónica analógica, etcétera, etcétera. Llevan 5 cursos por lo menos este sábado. Un estudiante, muchos cursos. Un curso tiene muchos estudiantes. Base de datos, sección B, tiene ahorita conectados 19 personas. Un curso, muchos estudiantes. Entonces caigo al escenario o a la relación muchos a muchos. Y entonces me dice, la teoría de base de datos me dice, mire, las relaciones de muchos a muchos se tienen que resolver con la creación de una tercera tabla de asignación. Si estamos claros que si aquí yo le pongo una línea que diga, un estudiante, muchos cursos, 1, N. Un curso, 1, N estudiantes. O sea, hay una relación aquí. Entonces la teoría me dice, mire, cree una nueva tabla y las relaciones que existen se deben de mantener, solo que ahora van a apuntar en lugar una materia, muchos estudiantes deben de apuntar la misma relación a la tabla nueva. Un estudiante, muchas materias. Un estudiante, el N se mantiene apuntando hacia la tabla que acabo de crear. ¿Y por qué se mantiene esa forma? Eso es importantísimo porque del lado de N o del lado de muchos, de la tabla donde la relación es muchos, ahí es donde ustedes tienen que crear la llave foránea. La llave foránea es la instrucción en base de datos para que se cree este canal de comunicación y validación de información. Entonces es importantísimo que tengamos claridad dónde está la relación de N. 1 a N. Eso significa que para materia se tiene que colocar el campo ID materia y tiene una llave foránea para que cuando yo guarde aquí el curso de base de datos, el código de base de datos sección B viaje a la tabla de materias y valide. ¿Existe el curso de base de datos sección B? Sí. Entonces lo permito guardar. Y lo mismo ocurre aquí. Un estudiante en muchas materias. La relación se sigue manteniendo de esa forma, pero apunta a la nueva tabla. ¿Y por qué? Porque este N me dice, sobre el campo estudiantes usted tiene que crear una llave foránea. De tal forma que cuando yo grabe el carnet 1, 2, 3, por esa llave foránea tengo que venir a la tabla de estudiantes y validar. ¿Existe el estudiante 1, 2, 3? Sí existe. Entonces me permite guardarlo. ¿Estamos claros? Ingeniero, una consulta. Adelante. En esa relación de muchos a muchos solo funciona para tablas independientes, nada más.
En el sentido que si tenemos una tabla que es dependiente a otra, esa no se puede hacer una relación de muchos a muchos, sí. Es que es que no te entiendo cuando decís relación de una tabla dependiente. O sea, cuando tenemos una tabla que depende de otra, por ejemplo, el de estudiantes que depende de otra tabla para ser asignada a la materia. No sé si me dejo comprender. No logro comprender el escenario que me planteas. Ahora, yo tengo que analizar mis tablas como que ambas fueran independientes. Independientemente que estudiante venga aquí asociado a facultad, por ejemplo. Una facultad tiene muchos estudiantes. Un estudiante solo va a pertenecer a una facultad, por ejemplo. Ahí estudiante depende de facultad, que es el escenario que me estabas planteando. Pero yo para el análisis de muchos a muchos, para mí estudiante es independiente y curso es independiente. Yo tengo que validar cuál es la relación entre esta tabla y esta tabla. No me importa cómo esté relacionada esta con las tablas de arriba. No sé si esa era tu consulta. Sí, era más o menos así, gracias. Vale. Bueno, entonces yo tengo que enfocarme en las tablas, en las dos tablas que estoy analizando. Siempre voy a hacer un análisis entre dos tablas. Ya este análisis lo hicimos. Un curso, muchos estudiantes. Un estudiante pertenece a muchos cursos. ¿Cuál sería la llave primaria ahí? ¿Cuál creen que es la llave primaria? La teoría me dice relación de muchos a muchos, la tenemos. Para relación de muchos a muchos, crea una tercera tabla. Dije, ya me perdí. Es que tengo una consulta. O sea, de que de muchos a muchos se hace otra tabla en donde esté relacionando esas dos tablas. Así es. Una asignación, por decirlo así. Ok, entonces la tercera tabla de este sería el código del curso y para estudiantes sería... Si quieren, ¿saben qué? Me voy a llevar... Denme un minuto. Sí que me perdí ahí. Disculpe. No se preocupe. Miren, necesito que tengan claridad de esto. O sea, el primer parcial de ustedes es un diseño de base de datos, modelo entidad-relación. ¿Cómo lo van a hacer con estas tres relaciones? Si no tenemos claridad de esto, no lo van a poder hacer. Parte del final les voy a pedir diseñen la base de datos. Es esto. Entonces, esto es lo fundamental de todo el curso de base de datos. Porque esto me da las reglas que yo tengo que utilizar para hacer mi diseño de base de datos. Tengo estas dos tablas. Veámoslo con datos. TV, curso. Y tengo TV. ¿Ven mi Excel? No. Perdón. Listo. ¿Ahorita sí ven mi Excel? Sí. 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 Entonces, tengo el curso, código de curso de esta forma. Y este es base de datos, nombre. Tengo estudiante 1, después. Estudiante Londi, por ejemplo. 2, Alberto. Ese 1 y 2, imagínense que es su carnet. 3, Carlos. ¿Sí? Entonces, yo digo Londi, que se identifica con el carnet 1, lleva base de datos. También lleva sistemas operativos. Lleva
electrónica. ¿Sí? Londi, me confirma. ¿Estamos claros? Usted lleva esos 3 cursos. Entonces, aquí hay una relación de aquí para acá. Espérense, muchacho, aquí. Aquí yo extraño en este tipo de explicaciones es donde extraño el pizarrón, como no tienen una idea. La relación que existe de acá para acá es 1 a muchos. ¿Sí? Londi tiene asignadas estas 3 clases. ¿Estamos claros? Sí. Vale. Base de datos en la sección B. Imaginemos solo base de datos. Sección B tiene a Londi, tiene a Alberto, tiene a Carlos. Entonces, el curso de base de datos tiene también una relación. El curso como tal, base de datos, es un curso, muchos estudiantes. Entonces aquí tengo 1 a n. Aquí tengo la relación que predomina es muchos, que es esta, contra muchos, relación de muchos a muchos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Vale, entonces lo que me dice la teoría es, usted tiene que hacer una tercera tabla, TV, asignación, curso, por ejemplo. O le puedo decir TV, curso, estudiante. Es la asignación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que esta tabla contiene el código de curso y contiene el carnet del estudiante. Entonces, si yo quiero hacer esto, aquí se forma esta nueva tabla. ¿Sí? Esta es la nueva tabla resultante. Entonces, esta al final de cuentas se convierte en una asignación. Si yo quiero decir que Londi lleva base de datos, ¿cómo tendría que decir? En código de curso. 1. 1. ¿Quién está llevando base de datos? 1. Londi. Si quiero decir que Londi lleva sistemas operativos, ¿cómo queda la asignación? 2 y 1. 2 y 1. Si yo digo que Alberto lleva base de datos, ¿cómo lo coloco? 1 y 2. 1 y 2. Y entonces, así es como funciona este tema de la base de datos. Se genera, cuando yo digo, encuentro una relación de muchos a muchos, esto se resuelve creando una nueva tabla, que va a ser la asignación donde yo digo, este estudiante lleva estos cursos. ¿Estamos claros? Y el orden de la relación se mantiene. ¿Qué quiero decir con esto? Un estudiante, muchos o muchas asignaciones. Un curso va a tener muchas asignaciones. Hacia acá van a apuntar las 2 relaciones de N, tanto para estudiante como para curso. Y eso significa que yo tengo que aplicar una llave foránea sobre carnet. Y esa llave foránea va a hacer referencia a la tabla estudiante. Entonces, cada vez que yo guarde un carnet 1, viaja a la tabla estudiante. ¿Existe el carnet 1? Sí, entonces lo dejo guardar. Y también creo una llave foránea de curso. Cada vez que yo vaya a guardar un curso, por la llave foránea, viaja a la tabla de curso y dice, ¿existe el curso de base de datos 1? Sí, entonces lo dejo guardar. Y ya se queda la asignación real. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ahora les pregunto, ¿cuál es la llave primaria? Hay una en código de curso y la otra está en el carnet del estudiante. Ok, pero eso es en las tablas aquí. ¿Aquí cómo queda? ¿Quién va a ser mi llave primaria? No
no hay. Los dos campos, porque es una llave primaria compuesta. Ya, esa respuesta, Londi, no es aceptable. ¿No hay? Ese es un 0 en el examen. ¿Sí? Es que como las dos eran foráneas. No, pero esa es para las validaciones. Para que cuando usted guarde un carnet, viaje a la tabla a validar si existe. Llave foránea. Pero toda tabla en el modelo entidad-relación, toda tabla tiene que tener una llave primaria, porque si no, no cumplimos con el objetivo principal, que era eliminar los duplicados. Entonces, decía, no vi qué compañero me estaba ayudando. Me decía los dos, ¿por qué no solo código? Porque se necesita que las dos sean distintas para que el registro sea agregado correctamente. Sí. Entonces, miren pues, si yo dijera solo código de curso es mi llave primaria en esta tabla, primary key, se guarda este registro. Pero cuando venga el registro de Alberto, no se puede guardar porque ya había definido una llave primaria solo sobre el curso. Y hay alguien que tomó esa posición. Entonces, como dice el compañero, la llave primaria es una llave primaria compuesta. Entonces, aquí cuando yo digo llave primaria compuesta, al final de cuentas, jóvenes, se forma un solo código. Entonces, la llave de este registro es 11. Y Alberto, que se quiere venir y asignar el curso de base de datos, su llave es 12. Entonces, 11 es diferente de 12, entonces permite la asignación. En el caso... Perdón, una consulta. O sea que cada vez que hagamos una relación de muchos a muchos, la tabla que se genera, todos sus campos necesariamente son llaves primarias. Por lo general. Por lo general así se maneja. Sí. Para evitar duplicidad. Ahora, todavía aquí falta una arista que les quiero mostrar. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí. Bueno. Les pongo una pregunta. Esa es la llave primaria. ¿Será que solo eso necesito yo como llave primaria? Aquí dije yo que por ejemplo, si yo lo veo a nivel de un sistema para la universidad, en esta tabla de asignación es donde yo tengo que decir, por ejemplo, las notas, ¿dónde la pondrían? ¿Será que lo ponen aquí? ¿Lo ponen aquí? ¿O lo ponen aquí? ¿En cuál de estas tres tablas tendrían que ir las notas? ¿Será que en el curso? ¿Dónde coloco las notas? Curso, porque si en caso hiciera, porque, o sea, la nota es de la asignación de ese curso con ese estudiante, y si en caso llegara a ser otra tabla, de todos modos terminaría siendo una relación de 1 a 1. Entonces se volvería que se tendría que fusionar. Por eso, pero no me quedó clara tu respuesta. Me dijiste en curso. En la TV curso estudiante. Va, en la asignación. Ajá, correcto. En la asignación. Correcto. Aquí ustedes podrían decir parcial 1, parcial 2, zona final. Y aquí puede tener 10, a ver, 30... Aquí tienen este tema. Se quedó con 59 puntos el estudiante 1. ¿Quién es 1? Londi. No lo estoy... Esperemos que no, Londi.
Ay, ingeniero, ¿sabe por qué me equivoqué en la respuesta anterior? No sé si. No, mire, pues, ¿qué pasa si Londi estas son sus notas? ¿Qué pasaría? Pierde el curso, ¿no? Reprobado. ¿Sí? Bueno, perdió Londi el curso. Necesita llevarlo al siguiente año. ¿Qué va a pasar con nuestro diseño? No, asignemos la verdad para ver qué pasa. ¿Qué curso va a llevar? Base de datos. ¿Quién va a llevar el curso? Londi. ¿Cuál es el código que se está generando? 1, 1, 1, 11. 1, 1, 11. Ese registro ya está. Entonces, a nivel de la base de datos, ¿qué va a pasar? No podemos asignar a Londi. Adelante. Esa tabla que usted generó después no tiene que llevar un ID propio. No, no se puede. Para identificar cada registro que se va realizando. Va. Depende, dijo Pepito. Mira, pues. Lo más aconsejable es que no. ¿Por qué? Porque acordate que el objetivo, lo que vos buscas, es evitar duplicados. Por ejemplo, si vos me decís, vamos a ver, voy a copiar esto. Relativo a asignación por llama. ¿Sí? Estamos en la tabla resultante y entonces vos decís, mira, primaria. Entonces, perfecto. Relativo 1. Pues, perfecto, ahí no hay problema, estamos bien. ¿Sí? Viene al curso 2, que es electrónica analógica, le corresponde el correlativo 2, que es para Jorge, para electrónica analógica, creo que, no, sistemas operativos. Y entonces estoy diciendo, para sistemas operativos está asignado Alberto. Viene una tercera asignación. La tercera asignación corresponde, para base de datos, se está asignando Alberto. Listo, no hay ningún problema. Ese es el correlativo 3. Pero fíjate que para el caso de Londi, ella el día de la asignación estaba corriendo en el trabajo y le dijo a su amiga, mira, haceme favor, por favor, asigname tú en la plataforma porque no tengo tiempo. Y esta asignación la hizo la amiga. Asignó a Londi. Hizo el favor y todo. En la noche Londi llega a su casa y dice, saber si me hizo favor y no me contesta el teléfono, ya le envié mensaje y no tengo duda y si no me asigno hoy me voy a quedar fuera sin llevar el curso. Entonces viene Londi y viene y dice, ¿qué curso va a llevar? El 1. ¿Quién lo va a llevar? Londi. Entonces va a llevar base de datos, Londi, y como este es un correlativo, se va a incrementar. Y entonces te das cuenta que tenés para base de datos la asignación de Londi, una asignación que ya tenías. Estás duplicando la información. Por eso es que no es recomendable colocar un correlativo autoincremental en el tema este. Por lo general, cuando hacemos o cuando deriva una tabla de una relación de muchos a muchos, lo que tenés que hacer es, o por lo general lo que pasa es que estos dos campos pasan a formar parte de tu llave primaria. Ah, ya, ingeniero. ¿Ya comprendiste el tema? ¿Por qué no es conveniente hacer esto? Sí, por la duplicidad. Ya. Regresamos al otro tema. Pobre Londi se asignó al curso de base de datos, se quedó con 59 y el resultado está reprobado. Bueno, dijo, ella ya estudié un año más y me voy a asignar el curso nuevamente. ¿Qué pasa?
código de curso 1, base de datos, carnet 1, Londi. El sistema me dice, mire, la llave que usted quiere colocar ya existe, no se puede asignar. Si ustedes en su diseño de base de datos me colocan solo esto como llave primaria, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a poder asignar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué creen que tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Agregar más campos de identificación para la llave compuesta. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué se les ocurre? Podría ser año. ¿Sí? Que también sea parte de la llave primaria. Y entonces yo digo, en el 2021 llevó este curso de base de datos, quedó reprobado, pero viene, y entonces como ya es llave primaria, dice, para el curso 1, el carnet 1, para el 2022, ya le deja almacenar, porque aquí ya la llave, si yo la interpreto como un solo código, me queda 1, 1, 20, 21. Y este es 1, 1, 20, 22. Esto perdón. No me acuerdo de Excel mucho. Bueno, vamos a ver. Haz tú. El punto es que esto no es igual a esto. Entonces, me permite hacer el registro, de tal forma que aquí sacó 10, aquí sacó 20, aquí sacó 35, y en el final sacó 35. Entonces, el resultado va a ser aprobado. ¿Sí? Y entonces ya tenemos el registro de la información como debe ser. Pero ustedes se tienen que anticipar a todos porque son los diseñadores de base de datos. Ahorita estamos en la universidad bajo un modelo cerrado. O sea, quiere decir que si ustedes pierden este curso, no se abre en el primer semestre. Como diseñadores de base de datos, yo tengo que ir un paso adelante. Y si la universidad viene y dice, mira, ahora vamos a tener un modelo abierto. Si base de datos se va a dar en el primer semestre y en el segundo semestre. ¿Qué pasa si Londi se quiere asignar la clase? Imaginemos que aquí sacó 0 y ya no se presentó al final y es reprobado. Perdón, Londi, esto no va a pasar. Ay, ya me hizo llorar. Ya perdí 2 veces. No, solo es para efectos prácticos del ejemplo. Aquí, ¿qué pasa? Perdió en el primer semestre de 2022. Viene y se asigna al segundo semestre el carnet 1 en el 2022. Esto ya es igual. No me lo permite la base de datos. Tengo que agregar otro campo, por ejemplo, ciclo. Entonces, en este caso, ya ustedes van a tener que esto fue en el ciclo 1 y esto fue en el ciclo 2 y esto también es mi llave primaria y entonces ya me deja que pueda llevar su curso en este ciclo. Estamos pensando más allá y eso es lo que tienen que buscar ustedes siempre, de tal forma que si la universidad dice, mire, ahora va a hacer ciclos, ¿sabes? No hay problema, ya el sistema de base de datos funciona así. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a ver, creo que alguien mencionó algo.
Ok, estamos todos claros. Vamos a quedarnos en este punto. Ya no nos da tiempo de ver la última relación, pero la última relación es a lo que yo quiero llegar. Relación de 1 a n. Esa es la relación ideal. Maestro, detalle. Eso es lo que nosotros necesitamos. Les recuerdo, próximo sábado, evaluación corta, capítulo 1 del libro. Yo les compartí en el chat el libro el sábado pasado, me acuerdo. No, No lo he compartido. No lo compartí. No. Lo pensé, eso es lo que cuenta. Ahorita se los comparto, denme un minuto. Vamos a ver, documentos, introducción a los sistemas de base de datos. Les comparto, ahí les recuerdo que tenemos el chat. Si yo les digo, miren, les voy a enviar, ya no envió nada, Inge, porque ya a mi edad, jóvenes, se me olvidan las cosas, perdónenme. Listo, jóvenes, ya les compartí en el chat el libro. ¿Dudas que tengan? ¿Estamos claros? Y nada más puedo repetir, disculpe, ¿qué página viene la prueba? Todo el capítulo 1 del libro. Ah, va, gracias. Bueno. Entonces les recomiendo su puntualidad. Las reglas del juego ya las saben. Si no van a asistir, me mandan un mensaje, un correo para decirme que no pueden por temas laborales y vemos cómo les apoyo. Si llegando la hora y no están, ahí ya no puedo hacer mayor cosa. Entonces, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos dentro de una semana. Gracias, Inge. Gracias, igualmente. Feliz día. Buen día. Adiós.